ahora que tu marido ya murió, llóralo, haz tus maletas, y no regreses nunca, me dijo mi nuera en plena cena. Mi hijo solo sonrió y asintió con la cabeza. De todos modos, esta casa nunca fue realmente tuya, agregó. No dije nada. Me levanté y me fui. Al día siguiente fui al banco, y bueno, me alegra que estés aquí leyendo mi historia. Síguela hasta el final y dime desde qué ciudad la estás leyendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Ese comedor ya no se sentía igual sino él. La mesa grande, de madera fina, donde tantas veces comimos en familia, ahora se sentía vacía, aunque todavía éramos 3 ahí sentados. No podía dejar de ver su silla. Era como si esperara verlo ahí, con su sonrisa tranquila, dándome paz. Ya había pasado una semana desde que lo enterramos. 32 años juntos, y ahora estaba sola. Una semana desde que estuve frente a su tumba, sintiendo que me arrancaban el alma. El dolor seguía pesando en mi pecho y respirar se sentía difícil. Pásame las papas, dijo Romy, mi nuera, con ese tono frío que siempre usa conmigo. Ella nunca fue amable, pero esa noche había algo más en su voz. Algo más duro. Alargué la mano para pasarle el platón. Todavía me temblaban los dedos. El funeral me había dejado agotada. A mis 71 años, pensé que estaba preparada para esto, pero no. Nadie está listo para perder al amor de su vida. Wade, mi hijo, de 43 años, estaba sentado entre nosotras. Parecía árbitro, pero ya se había puesto del lado de ella. No me volteó a ver ni una sola vez. Solo tenía ojos para su esposa, con la que lleva 15 años casado. Ese mismo hijo que se acurrucaba en mis brazos cuando tenía pesadillas, ahora no podía ni mirarme a la cara. El servicio estuvo bonito, ¿no? Dije, solo para romper el silencio. Tu papá le habría gustado ver cuánta gente fue, agregué. Romy dejó el tenedor con una calma que me puso nerviosa. Sí, bueno, justo eso es lo que queremos platicar contigo, Myrtle, dijo. Algo en su voz me revolvió el estómago. Los miré a los dos, buscando un poco de cariño, algo que dijera, somos familia, pasamos un duelo juntos. Pero no. Vi frialdad en los ojos de Romy. Y vi que Wade no quería ni hablar. ¿Qué me quieren decir? Pregunté, aunque ya lo presentía. Romy se acomodó derecha, con esa pose de cuando quiere imponer algo. La había visto antes así, cuando explicaba por qué Wade ya no podía visitarme tanto o por qué mis tradiciones no les gustaban. Wade y yo ya lo hablamos, dijo, con una vocecita dulce, fingida. Y pues, ahora que Noel ya no está, esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes manejarla sola. Me quedé viéndola, confundida. ¿Demasiado grande? Repetí. Llevo más de 30 años cuidando esta casa. Me sé cada rincón, cada piso que truena, cada llave que hay que cerrar con cuidado. Ese es justo el problema, dijo Romy, y su cara amable empezó a cambiar. Ya no estás tan joven, y mantener una casa así cuesta mucho. Wade y yo creemos que lo mejor sería que te mudaras a un lugar más apropiado. Sentí sus palabras como un golpe en el pecho. Esta es mi casa. Noel y yo hicimos toda nuestra vida aquí. Wade creció aquí. Por fin Wade habló, pero apenas se le oía. Mamá. Romy tiene razón. Solo el mantenimiento de esta casa es demasiado para ti. No estoy inválida, Wade, le dije, notando que la voz ya se me quebraba. ¿Y esta casa? Tu papá y yo ahorramos durante años para poder comprarla. Cada cuarto tiene recuerdos de nuestra vida juntos. Romy frunció la boca. Los recuerdos no pagan la luz ni los impuestos, dijo con frialdad. Sé realista, Myrtle. La miré fijo. Esa misma mujer que durante 15 años me fue alejando poco a poco de la vida de mi hijo. La que convenció a Wade de que cenar los domingos con su madre era demasiado compromiso. La que decía que en Navidad había que repartir el tiempo entre las familias, aunque al final siempre pasaban más tiempo con su familia. ¿Qué estás tratando de decirme? Pregunté, aunque por dentro ya sabía la respuesta.
Creemos que podrías irte a una de esas residencias bonitas para adultos mayores, dijo Romy con una voz fingida, como si me estuviera haciendo un favor. Allá hay actividades, gente de tu edad. Sería mejor para ti que andar sola en esta casa enorme y vacía. Volteé a ver a Wade. Tenía la esperanza, por mínima que fuera, de que él dijera algo distinto. ¿De verdad crees que debo vender la casa donde creciste? ¿La casa que construimos tu padre y yo? Tiene sentido, mamá, me interrumpió, sin atreverse a mirarme. Y la verdad, a Romy y a mí nos caería bien ese espacio. Hemos estado pensando en tener otro hijo, y esta casa tiene mucho potencial. Sentí sus palabras como una cubetada de agua helada. No solo querían que me fuera. Querían quedarse con mi casa. Esa que restauré con tanto cariño, cuarto por cuarto, durante 30 años. Ahora que el viejo ya no está, dijo Romy, y ahora sí sin nada de amabilidad en la voz. Llora lo que tengas que llorar, haz tus maletas, y no regreses nunca más. De todos modos, esta casa nunca fue realmente tuya, la palabra suegra salió de su boca como si nada. Con ese tonito frío, como si hablara de tirar un mueble viejo. No de correr a la mamá de su esposo. Entonces Wade levantó la mirada. Y por un momento vi algo en sus ojos. ¿Duda? ¿Culpa, tal vez? Pero solo fue un segundo. Después sonrió y asintió con la cabeza. Tiene razón, mamá. Esta casa era de papá, y ahora es mía. Tú solo vivías aquí. Sentí como si el mundo se me moviera bajo los pies. ¿Solo vivía aquí? Como si 32 años de matrimonio, de criar una familia. De construir una vida juntos. ¿No hubieran significado nada? Ya veo, dije bajito, tratando de mantener firme la voz. Aunque por dentro algo se rompía. Y no solo el corazón. También mi idea de quién era mi hijo, de quién era mi familia. Me levanté despacio. Me temblaban las piernas. Voy a necesitar algo de tiempo, unas 2 semanas, dije. Pero Romy se metió de inmediato. Eso debería ser suficiente para encontrar un lugar donde quedarte. Y contratar una mudanza. ¿2 semanas? Ni siquiera 2 meses. Ni un tiempo decente para llorar o planear. Solo 2 semanas. Para empacar una vida entera. Wade por fin me miró directo. Y lo que vi fue peor que odio o enojo. Fue pura indiferencia. Una indiferencia que dolía más que todo. Es lo mejor, mamá, dijo, como si tratara de convencerse él mismo. Ya verás. Subí a mi cuarto. El cuarto que compartí con Noel tantos años. Cada escalón me costaba. Sentía que subía a una montaña. Todavía olía a su loción. Sus lentes de lectura seguían en la mesita. Tal como los dejó la noche antes de su infarto. Me senté al borde de la cama. Me vi en el espejo del tocador. La mujer que me miraba parecía tener más de 71 años. El pelo blanco, lacio. Los ojos apagados por tanto dolor. En 2 semanas tendría que dejar esa habitación. Donde hace solo 7 días me despedí de Noel. Tendría que meter en cajas 32 años de matrimonio. Y entregarle todo a un hijo. Que me acababa de decir que nunca pertenecía aquí. Pero mientras estaba sentada ahí, con la tarde volviéndose noche, algo dentro de mí empezó a moverse. Debajo de la tristeza y el shock. Sentí un pequeño fuego de determinación. Noel siempre fue quien llevaba las cuentas. Pero él me enseñó a ser cuidadosa. A fijarme en los detalles. Mañana mismo iba a empezar a moverme. Llamaría al banco. Averiguaría exactamente a qué tengo derecho. Porque si Wade y Romy pensaban que podían sacarme de esta familia así nomás, sin que pasara nada, pues se iban a llevar una buena sorpresa. Lo primero que tenía que hacer era saber exactamente qué había dejado Noel, y para quién. Esa mañana, el sol que entraba por las ventanas de la cocina se sentía distinto. Yo estaba sentada sola en la mesa, con mi segunda taza de café. Ya habían pasado 10 días desde esa cena horrible.
Y la casa se sentía como si estuviera aguantando la respiración, esperando a que me fuera. Wade y Romy ya habían venido 2 veces a revisar la casa. Medían cuartos, hablaban de remodelaciones, como si yo ni existiera. Ayer escuché a Romy por teléfono con un contratista, pidiendo cotizaciones para cuando la viejita ya se haya ido. Esos 10 días los pasé como en una burbuja. Nomás acomodando mis cosas, empacando despacio. Tratando de no pensar mucho. Pero por dentro, la ansiedad crecía. Hoy por fin me sentía lista para ver los asuntos que nadie esperaba que yo pudiera manejar. El camino al First National Bank me tomó unos 15 minutos. Pasando por las calles de siempre. Llevo más de 20 años haciendo ese recorrido. Casi siempre lo hacía con Noel. Él manejaba todo lo del banco y yo me quedaba en el coche. No era porque no confiara en mí, siempre decía que solo quería quitarme una preocupación más. Y ahora, como me hubiera gustado haberle puesto más atención a todo eso. La señora Patterson, la directora del banco, me recibió con esa forma amable con la que saludan a las viudas recién perdidas. Señora Henderson, lamento mucho lo de Noel. Era un gran hombre, siempre preguntaba por mis nietos. Gracias, Ellen, le dije. Él también hablaba muy bien de ti. Me senté frente a su escritorio, agarrando fuerte el bolso sobre mis piernas. Necesito entender cómo estoy parada con lo del dinero. Noel manejaba todo y, la verdad, estoy muy perdida. La cara de Ellen se suavizó y me dijo con calma. Claro que sí, déjame revisar tus cuentas. Se giró hacia su computadora y empezó a teclear. Pasaron unos segundos y de pronto, levantó un poco las cejas. Mi corazón dio un brinco. ¿Pasó algo malo? Le pregunté, nerviosa. ¿Wade y Romy ya se metieron a las cuentas? Y no es que esté mal exactamente, me respondió, pues mire, hay más cuentas de las que esperaba, dijo Ellen, con voz sorprendida. Y déjeme empezar con la cuenta conjunta que tenían usted y Noel, la que usaban para los gastos de la casa. Imprimió un estado de cuenta y me lo pasó por el escritorio. El saldo no era enorme, pero sí suficiente como para vivir varios meses y me administraba bien. Sentí un gran alivio. Al menos sabía que no me iba a quedar sin nada. No va a estar desprotegida, dijo Ellen con una sonrisa tranquila. También hay una cuenta de ahorros a nombre de los dos. Imprimió otra hoja. Ese saldo sí era mucho más grande, suficiente para que pudiera vivir tranquila por años si fuera necesario. Es maravilloso, dije, sintiendo que se me quitaba un poco el peso de encima. Noel siempre fue muy cuidadoso con el dinero. Sí, muy ordenado, asintió Ellen. Pero seguía viendo la pantalla, frunciendo un poco el ceño. Señora Henderson, aquí veo otras cuentas que necesito revisar. Y algunas están solo a su nombre. ¿Solo a mi nombre? Repetí confundida. Eso no suena bien. Noel siempre se encargó de todo. Yo nunca revisé nada de eso sola. Ellen volvió a teclear rápido. Según nuestros registros, hay 4 cuentas más. 2 son certificados de depósito, CD, otra es una cuenta de inversión, y esta última es, interesante. Es un fideicomiso que se abrió hace 5 años. Me empezó a dar vueltas la cabeza. No entiendo nada. Noel nunca me habló de esto. ¿Puedo preguntarle algo, señora Henderson? Y dijo Ellen con cuidado. ¿Su esposo alguna vez le dijo que tenía preocupación por su familia o algo relacionado con eso? Me quedé en silencio. No sabía bien qué quería decir. A veces, continuó Ellen, cuando las familias tienen situaciones complicadas. Por ejemplo, temas de herencia o presiones de otros miembros. El cliente abre cuentas aparte para asegurarse de que su esposa o esposo esté bien protegido. Me acordé de cómo se comportaba Noel en sus últimos años. Cómo me preguntaba directamente por los gastos de Romy. Cómo se quedaba callado cada vez que Wade hablaba de sus deudas. Y cómo insistía en hacer todo lo del banco él solo. Sin dejar que Wade se metiera, ni siquiera cuando se ofrecía a acompañarlo. ¿Puede decirme más sobre esas otras cuentas? Le pregunté, apenas en un susurro.
Ellen asintió y empezó a imprimir más hojas. El primer certificado de depósito se ha ido renovando cada año desde hace 7 años, me explicó Ellen. Y el segundo se abrió hace 3. Y la cuenta de inversión ha estado recibiendo depósitos automáticos desde su cuenta conjunta. Cantidades pequeñas, como $50 aquí y allá, pero con el tiempo, me dijo, mientras me entregaba los estados de cuenta. Vi los números, y se me revolvía todo. Eso no era un fondo de emergencia normal. Era mucho dinero. Lo suficiente para comprar una casa. Lo suficiente para vivir tranquila por el resto de mi vida. ¿Cómo puede ser? Le pregunté. Yo nunca firmé nada. Técnicamente no lo hiciste, dijo Ellen con voz suave, sacando una carpeta. Pero aquí están tus firmas en todos los documentos. Parece que Noel te traía a firmar cosas y probablemente te decía que eran formularios normales del banco o del seguro. Me mostró los papeles. Ahí estaba mi firma, con fecha y testigos. No recordaba haber firmado eso, pero al ver las fechas, algunas me sonaban. Como el día que fuimos a cambiar nuestra dirección porque cambiaron el número de la casa. O cuando cambiamos de tipo de cuenta corriente. Nunca me explicó bien qué estaba firmando, murmuré. No es raro, me dijo Ellen con cuidado. A veces el esposo se encarga de los detalles para no estresar a la pareja. Pero legalmente, todo esto está en regla. Estas cuentas son tuyas. Me quedé en silencio, tratando de entender lo que eso significaba. Mientras Wade y Romy andaban midiendo mi cocina y planeando remodelaciones. Tratándome como si yo fuera una carga que ya querían sacar de encima. Yo tenía dinero. Tenía recursos de los que ellos no tenían ni idea. Hay una cosa más, dijo Ellen, ahora con voz más seria. La cuenta fiduciaria de la que te hablé. Ha estado recibiendo dinero desde una cuenta de empresa durante los últimos 5 años. Del fideicomiso de construcción Henderson. Esa era la empresa de Noel, dije. Pero él vendió el negocio cuando se jubiló. Wade me dijo que con lo que se vendió, apenas alcanzó para pagar las deudas. Ellen volvió a ver la pantalla. Según nuestros registros, la cuenta de la empresa todavía está activa. Se han hecho depósitos regulares, y después, transferencias a la cuenta del fideicomiso. Señora Henderson, creo que debería hablar con el contador de la empresa. Es posible que su situación económica sea más complicada de lo que parece. Salí del banco con la bolsa llena de papeles, estados de cuenta e impresiones. Pero en lugar de ir directo a mi casa, me detuve en el estacionamiento de una cafetería pequeña. Me quedé sentada en el coche, leyendo todo lo que Ellen me había dado. Los números no mentían. De alguna forma, sin que yo me diera cuenta, Noel me había estado protegiendo. Cada cuenta, cada inversión, cada fideicomiso estaba hecho para asegurar que yo pudiera vivir bien por mi cuenta. Mientras revisaba los papeles del fideicomiso, empecé a notar un patrón. Los depósitos coincidían con las visitas de Wade en los últimos 5 años. Y siempre había más dinero cuando Wade le había pedido un favor a su papá. O cuando Romy andaba hablando de sus deudas. Noel sí le había estado prestando dinero a nuestro hijo. Pero al mismo tiempo, había estado guardando una cantidad igual, o más, solo para mí. Como si supiera que algún día yo iba a necesitar estar preparada. Entonces mi celular vibró. Era un mensaje de texto de Wade. Mamá, Romy ya encontró a un agente para poner la casa en venta. Podemos empezar a mostrarla la próxima semana. Espero que estés avanzando con lo de buscar dónde vivir. Me quedé viendo ese mensaje un buen rato. Luego bajé la mirada a los estados de cuenta sobre mis piernas. Wade y Romy estaban tan seguros de que tenían todo bajo control. Pero no tenían ni idea de que sus planes estaban construidos sobre algo que no conocían. Mañana mismo iba a llamar al contador de la empresa. Quería saber exactamente qué más había dejado Noel. Y entonces decidiría qué hacer con lo que ahora sabía. Que mi esposo me amó tanto, que se aseguró de que nunca tuviera que depender de nadie. El dolor seguía ahí, fresco, profundo. Pero debajo de todo eso, algo empezaba a levantarse. Una fuerza calladita, que no había sentido en muchos años.
La oficina de contabilidad, Morrison y Asociados, estaba en una placita sencilla. Entre una tintorería y un negocio de declaraciones de impuestos. Nunca había estado ahí antes. Noel siempre se encargaba de todas las reuniones del negocio. Decía que era puro papeleo aburrido y que solo me iba a dar dolor de cabeza. Pero ahora entiendo que me estaba cuidando de algo más que solo el aburrimiento. Margaret Morrison era una mujer más o menos de mi edad. Con el cabello gris recogido en un chongo práctico. Y unos ojos amables detrás de unos lentes con armazón delgadito. Llevaba más de 15 años llevando las cuentas de Henderson Constructions. Y cuando hablé con ella por teléfono ayer, su voz fue muy neutra, como con cuidado. Señora Henderson, me dijo señalando una silla frente a su escritorio lleno de papeles. Primero quiero darle mi más sentido pésame. Noel era un buen hombre, muy derecho en los negocios. Voy a extrañar nuestras juntas trimestrales. Gracias, le respondí. Ojalá yo lo hubiera conocido igual de bien en lo laboral como usted. Me senté, con todos mis nuevos estados de cuenta guardados en el bolso. Estoy tratando de entender cómo está mi situación financiera, le dije. En el banco me hablaron de ingresos de la empresa, y yo ni sabía que seguía habiendo. Margaret alzó ligeramente las cejas. ¿No lo sabía? Qué raro. Noel hablaba mucho de usted, yo pensé que... Su voz se fue apagando, como si pensara mejor lo que iba a decir. Por favor, le pedí. Necesito saber qué ha pasado. Mi hijo me dijo que la empresa se vendió hace años, y que apenas sirvió para pagar deudas. ¿Vendida? Margaret frunció el ceño, confundida de verdad. Señora Henderson, Henderson Construction no se vendió. Lo que pasó fue que se reestructuró. Se giró a su computadora y empezó a buscar archivos. Hace 5 años, Noel transfirió todos los bienes de la empresa a un fideicomiso. El fideicomiso Henderson Construction. Y usted aparece como la principal beneficiaria. Sentí como si el piso se moviera un poquito. O sea que soy la dueña de la constructora. Bueno, el fideicomiso es el dueño formalmente. Pero usted es la beneficiaria, o sea, todo es para usted. Margaret me miró con seriedad y cariño. La verdad, le ha ido bastante bien a la empresa. Su esposo fue muy cuidadoso con los contratos después de la reestructuración. Aceptaba trabajos más pequeños, con clientes seguros. Nada de proyectos grandes que suben y bajan. Imprimió varias hojas y me las dio. Estos son los reportes de ingresos de los últimos 5 años. Como puede ver, la empresa ha seguido generando dinero de forma constante. Vi las cifras con las manos temblándome un poquito. Las ganancias anuales eran muy buenas, más que suficientes para explicar los depósitos regulares que había visto en las cuentas del fideicomiso. Pero Noel se había jubilado, dije en voz baja. Ya no trabajaba. Y sí, se retiró de lo diario, pero seguía supervisando todo. Y tomando las decisiones importantes, me explicó Margaret. La empresa de construcción la ha estado manejando Tom Bradley. ¿Lo recuerda? Asentí con la cabeza. Tom había trabajado con Noel por más de 20 años. Empezó como aprendiz y llegó a ser capataz. Estuvo en el funeral, y fue de los pocos que realmente se notaban tristes. Tom ha dirigido la empresa estos últimos 5 años, continuó Margaret. Noel organizó todo para que él recibiera una parte de las ganancias como premio por su trabajo. Eso lo mantuvo motivado y fiel. La verdad, ha sido un muy buen arreglo. ¿Por qué Noel nunca me contó nada de esto? Pregunté, apenas en un susurro. Margaret dudó. Se le notaba incómoda. Y señora Henderson, tal vez no me toca decir esto. Pero Noel se preocupaba por la presión familiar. Dijo que su hijo había tenido problemas de dinero. Y que su nuera tenía gustos caros. Le preocupaba que si la familia se enteraba de que el negocio seguía generando, empezarían con exigencias y expectativas que pondrían en riesgo su seguridad, su futuro. Todo empezó a tener sentido. Dolorosamente claro. Cada vez que Wade le pedía dinero a su papá. Cada vez que Romy decía que nos veían muy cómodos.
Noel ya había estado pensando cómo ayudar sin ponerme en riesgo a mí. Me estaba protegiendo, dije, ahora con otra claridad en la voz. Los estaba protegiendo a ambos, pero de formas diferentes, dijo Margaret suavemente. Los préstamos que le hizo a Wade fueron fuertes. Pero salieron de la cuenta de la empresa, no de su dinero personal. Y fue muy cuidadoso en dejar todo por escrito. Sacó otra carpeta y me la pasó. Aquí están copias de todos los contratos de préstamo entre la empresa y su hijo. Noel quiso que todo fuera legal, como trato formal. Con fechas de pago, intereses, todo en regla. Abrí la carpeta con las manos temblorosas. Página tras página de papeles. Cada uno con la firma de Noel y de Wade. Las cantidades eran enormes. Miles y miles de dólares prestados en los últimos 5 años. Supuestamente para negocios, ideas, inversiones. ¿Wade ha estado pagando esos préstamos? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Margaret bajó la mirada. Su cara mostró incomodidad, el calendario de pagos mostraba varios atrasos. Hasta el mes pasado, la deuda total, ya con intereses, era de unos $87,000. Esa cifra me cayó como un golpe en el estómago. Wade le debía al negocio de la familia, mi negocio, casi $90,000. Y aún así andaba diciendo que su papá no le había dejado nada más que deudas. ¿Y qué pasa con esa deuda ahora? Pregunté. Como los préstamos vienen con los activos del negocio, me explicó Margaret. Ahora usted, como nueva dueña del fideicomiso, tiene todo el derecho legal de exigir el pago. O de renegociar los términos si lo desea. Me acordé de Wade y Romy, midiendo mi cocina. Hablando de remodelaciones, planeando cómo y cuándo enseñar su casa. Estaban tan seguros, tan confiados en que merecían todo lo que Noel había construido. Hay algo más que necesita saber, me dijo Margaret, con voz aún más cuidadosa. El mes pasado, su hijo me contactó directamente. Me dijo que, como su papá había fallecido, él se iba a hacer cargo del negocio. Me pidió que preparara los papeles de traspaso. ¿Qué le contestaste? Le dije que necesitaba una autorización firmada por la beneficiaria del fideicomiso, o sea, usted. Y se sorprendió mucho al saber que usted estaba involucrada en la estructura del negocio. Así que Wade no solo planeaba quedarse con mi casa. También pensaba quedarse con el negocio, creyendo que yo estaba demasiado triste. O muy inocente, como para entender lo que estaba pasando. Esa traición me dolió más de lo que imaginé posible. Margaret, le dije en voz baja, necesito preguntarte algo confidencial. Si quisiera dejar el negocio como está, con Tom a cargo, ¿se puede? Por supuesto, respondió. Tom ha estado esperando saber de usted. Está preocupado, por el futuro de la empresa y por su trabajo. Si usted decide dejarlo al frente, estoy segura de que va a ser leal y agradecido. Es un hombre confiable, señora Henderson. Recogí todos los papeles, mientras pensaba en lo que acababa de descubrir. El negocio era mío. La deuda de Wade era real y se podía cobrar legalmente. Y ni él ni Romy tenían idea de que todo su plan estaba basado en mentiras y suposiciones. Quiero agendar una cita con Tom lo más pronto posible, dije al fin. Y también quiero que me expliques todas mis opciones respecto a los préstamos que Wade debe. ¿Quiere que llame a Tom esta tarde? Preguntó Margaret. Sí, por favor, le respondí. Y Margaret, agradecería que esta conversación se mantuviera en secreto, por ahora. Por supuesto. La confidencialidad con los clientes es lo más importante en este negocio. Mientras manejaba de regreso a casa, mi teléfono vibró. Otro mensaje de Romy. Myrtle, la agente de bienes raíces quiere agendar una sesión de fotos para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y ordenada. La primera impresión es muy importante para los compradores. Me quedé viendo el mensaje un buen rato. Y luego lo guardé sin contestar. Que siguieran planeando su sesión de fotos. Que imaginaran su vida en mi casa. Que pensaran cómo iban a gastar ese dinero que creían haber heredado. No sabían que todo eso se estaba construyendo sobre un suelo que estaba por derrumbarse.
Esa noche me senté en el estudio de Noel. Por primera vez desde que murió. Estaba rodeada de sus papeles bien acomodados. Sus archivos, sus notas, todo en orden. Ahora entendía por qué siempre fue tan cuidadoso con todo. Por qué se aseguraba de guardar cada recibo. De registrar cada movimiento. Había estado construyendo una protección a mi alrededor. Paso a paso, documento por documento. Y mañana empezaría a descubrir qué tan fuerte era esa protección. A la mañana siguiente, Tom Bradley estaba sentado conmigo en la cocina. Sosteniendo su taza de café con manos curtidas por el trabajo. A sus 55 años, aún tenía los hombros fuertes y las manos de alguien que ha trabajado duro toda la vida. Pero en sus ojos había una tristeza que no le conocía. Señora Henderson, me dijo con voz ronca, visiblemente conmovido. Tengo que serle sincero. He estado muy preocupado desde que falleció el señor Noel. Wade vino a verme la semana pasada. Fue a la obra y me empezó a hablar de evaluar los activos y optimizar la operación del negocio. Palabras que no suenan bien para los que somos trabajadores de a pie. Serví más café, tratando de calmarme haciendo lo que siempre hacía en la cocina. Tom, ¿qué te dijo exactamente mi hijo? Y dijo que la familia tenía problemas económicos. Y que pronto habría que tomar decisiones difíciles sobre el negocio. Me pidió una lista completa de nuestros contratos actuales. El equipo que tenemos y las proyecciones de ingresos. También preguntó por las llaves del taller y de la oficina. ¿Qué le dijiste? Le dije que eso tendría que hablarlo con la persona que estuviera al mando ahora. El señor Noel siempre me dijo que si algún día pasaba algo, yo debía esperar instrucciones claras del nuevo dueño legal. Tom me miró directo a los ojos. Y él nunca dijo que tú eras la dueña, dijo con seriedad. Sentí un gran alivio. Noel había pensado en todo. Se había preparado para esta situación. Y se aseguró de dejar a Tom cuidando el negocio. En lugar de que cualquier persona, incluso su propio hijo, se lo adjudicara. Tom, necesito decirte algo, le dije en voz baja. Pero necesito que me prometas que esta conversación se queda entre nosotros. Su expresión cambió de inmediato. Se puso muy serio. Tiene mi palabra, señora, respondió con firmeza. Saqué los papeles que Margaret me había dado el día anterior y se los mostré. Yo soy la dueña de Henderson Construction. No es Wade, no viene de la herencia. Noel lo puso todo en un fideicomiso hace 5 años. Y yo soy la beneficiaria. Tom abrió los ojos como platos al ver los documentos. Oh vaya. Con todo respeto, señora, pero, qué bárbaro el señor Noel. Siempre iba 3 pasos adelante. Miró otra vez los papeles y sonrió un poco. Y según estos números, el negocio ha estado generando buena lana, dijo con orgullo. Nos hemos hecho de una buena reputación, señora Henderson. Clientes que regresan, trabajo bien hecho, precios justos. El señor Noel me enseñó que es mejor tener clientes constantes que querer hacerse rico de golpe. Quiero que todo siga igual, le dije. Pero también necesito entender algo. Wade no me ha dicho toda la verdad. Sobre los asuntos financieros. ¿Ha tenido alguna conversación con él sobre el negocio? El rostro de Tom se endureció. Y sí, varias, la verdad. Cambió su actitud desde hace años. Cuando el señor Noel no estaba. Empezaba a hacer preguntas sobre el dinero, los pagos que venían, los clientes. Tom bajó la mirada un momento, luego continuó. Un par de veces insinuó que tal vez la empresa podría ayudarle. Con dinero temporal para algunas inversiones. Yo siempre le dije que eso tendría que hablarlo con su papá. Tom levantó la cara con seriedad. No soy tonto, señora Henderson. Yo me daba cuenta de lo que estaba intentando. Hizo una pausa, luego agregó. Y el año pasado, por ejemplo, llegó al banco justo el día que depositamos un pago grande por el proyecto de las oficinas Morrison. Según él, fue una coincidencia, pero estuvo muy interesado en hablar con el cajero. Sobre ese depósito. Sentí que se me encogía el estómago. Wade había estado vigilando los ingresos de la empresa.
Seguramente planeaba sus préstamos para cuando más dinero hubiera en la cuenta. Tom, quiero preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto, le dije. ¿Crees que Wade realmente entiende cuánto dinero ha pasado por este negocio? Tom se quedó callado un rato, pensativo. Y creo que sabe que es más de lo que su familia te ha dicho. Pero no creo que sepa cuánto en verdad, respondió. El señor Noel fue muy cuidadoso para mantener todo. Pues, separado. Las cuentas personales por un lado, y las del negocio por otro. Al menos en teoría. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté. Tu esposo era muy listo. Cuando Wade le pedía dinero, el señor Noel le decía que las cosas estaban difíciles. Que apenas salían con los gastos, pero aún así, de alguna forma, le ayudaba. Casi siempre lo hacía desde la cuenta del negocio, no de la personal. Tom sacó su libreta vieja, con las esquinas dobladas por el uso. Yo apunto todo, señora Henderson. Es un hábito que me enseñó el señor Noel. Según mis notas, Wade ha recibido como 93,000 pesos en los últimos 5 años. Sentí un escalofrío. Era aún más de lo que Margaret me había mostrado. ¿Pagos? Pregunté. ¿No eran préstamos? Ahí está lo interesante, dijo Tom. Él los llamaba préstamos, les ponía fechas, condiciones, pero nunca los hacía pagar. Wade se saltaba un pago, y el señor Noel no decía nada. Lo dejaba pasar. Entonces Wade cree que no debe nada. Wade actúa como si no debiera nada, dijo Tom, corrigiéndome. Pero si de verdad lo cree o solo se está haciendo, no sabría decirle. Y como si lo hubiéramos invocado con la conversación, escuchamos que alguien cerró de golpe la puerta de entrada. Por la ventana de la cocina vi el coche de Wade, su Honda Pilot, estacionado detrás de la camioneta de trabajo de Tom. Es mi hijo, dije bajito. No quiero que sepa que estuvimos hablando del negocio. Tom asintió de inmediato y recogió rápido todos los papeles que me había mostrado. Señora Henderson, me dijo con firmeza, pase lo que pase, yo estoy con usted. El señor Noel confiaba tanto en usted que puso todo a su nombre. Para mí, con eso es suficiente. En ese momento, Wade entró sin tocar la puerta. Como siempre lo hacía, algo que a Noel le molestaba mucho. Pero que yo, con el tiempo, aprendí a soportar. Buenos días, mamá, dijo Wade, sin voltear a ver a Tom. No esperaba que tuvieras visita. Tom vino a ver cómo estoy, respondí con voz tranquila. Ya sabes lo atento que siempre has sido. Eso sí, dijo Wade, aunque ya estaba viendo alrededor de la cocina como si la estuviera tasando para venderla. De hecho, Tom, qué bueno que estás aquí, continuó Wade. Tenemos que hablar sobre la situación del negocio. Tom puso una cara neutra, sin mostrar emociones. Y sí, con la muerte de papá, habrá que hacer algunos cambios. La familia tiene que tomar decisiones prácticas sobre los bienes y las deudas que hay. Yo los observaba en silencio. Era casi fascinante ver cómo Wade hablaba con tanta seguridad, tan convencido de que tenía el control, sin saber que estaba reclamando algo que en realidad nunca fue suyo. ¿Qué tipo de cambios? Preguntó Tom. Bueno, tendremos que revisar si conviene seguir operando el negocio o si mejor se vende todo y se pagan las deudas, dijo Wade como si hablara de qué cenar. Ya sabes, decisiones lógicas. Ya veo. ¿Y quién va a tomar esas decisiones? Wade parpadeó, sorprendido por la pregunta. En la familia, por supuesto. A partir de ahora, yo me encargaré de los asuntos de papá. ¿Tú te vas a encargar? Preguntó Tom, con tono tranquilo, aunque noté el énfasis en tú. Mamá, ¿por qué no preparas café nuevo? Y dijo Wade, con ese tono que usaba cuando quería que me hiciera a un lado. Tom y yo tenemos que hablar de algunos detalles técnicos. Pero esta vez no me moví. Por primera vez en años, me quedé firme. No, gracias. Me quedo. Esta es mi cocina y Tom es mi invitado. Wade se sorprendió, pero no dijo nada. Solo se encogió de hombros. Bueno, Tom. Necesito que hagas un inventario completo del equipo, los vehículos y los contratos activos.
También voy a necesitar acceso a las cuentas de la empresa para revisar cómo están las finanzas. Con gusto te ayudo con eso, respondió Tom con cautela. ¿Con quién debo hablar para que me autoricen el acceso a las cuentas? Conmigo, obviamente, dijo Wade, ya sin tanta firmeza. Yo tengo la autoridad legal para ver todo eso de Henderson Construction. Pero su seguridad se tambaleó un poco. ¿Y tienes algún documento que diga que estás autorizado para manejar el negocio? La cocina se quedó en completo silencio. Solo se escuchaba el viejo reloj sobre el fregadero. El rostro de Wade se puso blanco. Se notaba que estaba entre molesto y confundido. Y mira, Tom, dijo Wade con esa voz de sabelotodo que usaba cuando alguien lo cuestionaba, creo que no estás entendiendo bien la situación. Esto no es una especie de ataque. Solo estoy tratando de poner en orden las cosas de papá y asegurarme de que todos estén bien, pero no puedo hacerlo si tú me vas a poner trabas. Yo no quiero poner trabas, respondió Tom, tranquilo. Solo quiero saber a quién debo obedecer. Tu papá fue muy claro sobre los procesos y los papeles que se necesitaban. Wade volteó hacia mí, esperando que yo lo apoyara. Mamá, dile a Tom que ahora yo estoy a cargo de los asuntos de papá. Lo miré. A mi propio hijo. El mismo que planeaba vender mi casa sin siquiera consultarme. El mismo que debía casi $90,000 y decía que su padre no le había dejado nada. Ya sabía lo que tenía que hacer. La verdad, Wade, dije en voz baja, creo que Tom tiene razón. Tu papá siempre fue muy cuidadoso con los papeles y las cosas legales. Wade me miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Qué estás diciendo? Que quiero asegurarme de que todo se haga bien y legalmente. Tú sabes lo importante que es eso. Por primera vez en toda la conversación, Wade se quedó sin palabras. Vi en su cara algo que no veía desde que era niño, duda. Y al ver eso, sentí algo que no había sentido en muchos años. Poder. La llamada llegó 3 días después, a las 7 de la mañana. Yo ya la estaba esperando. Cuando alguien está acostumbrado a salirse con la suya, no acepta que lo cuestionen sin responder. Mamá, tenemos que hablar. Ya. La voz de Wade sonaba tensa, enojado. Romy y yo vamos para allá. ¿Tan temprano? Pregunté con calma. Esto no puede esperar. Llegamos en 20 minutos. Colgó antes de que pudiera decir algo. Me tomé mi tiempo para vestirme. Elegí un vestido azul marino que a Noel siempre le gustó porque, según él, me hacía ver fuerte y elegante. Si esto iba a ser una pelea, yo iba a darla con dignidad. Llegaron justo 20 minutos después. Escuché los tacones de Romy golpeando el porche como si fueran pasos de guerra. Abrí la puerta antes de que tocaran. Tenía que mantener la ventaja de ser la dueña de casa. Buenos días, dije con una sonrisa amable, como si fuera una simple visita para tomar café. Romy entró empujando un poco, con su bolsa de diseñador colgando como si fuera un arma. Wade venía detrás de ella, serio, molesto. Los dos se quedaron de pie, colocándose justo entre la puerta y yo. Supe al instante lo que estaban haciendo. Era una táctica de intimidación. Mamá, no sé qué clase de juego crees que estás jugando, dijo Wade, molesto. Pero Tom Bradley me llamó ayer. Dijo que no me puede dar información del negocio si no tengo autorización. ¿Qué le dijiste? Me acomodé en el sillón favorito de Noel, el que tenía la mejor vista del cuarto. Y le dije que siguiera los procedimientos correctos. Tu papá lo habría hecho así. ¿Procedimientos correctos? Saltó Romy con voz chillona. Wade es el hijo y heredero de Noel. ¿Qué más se necesita? ¿Una autorización legal? Pregunté con calma. De la que viene con ser el verdadero dueño. Wade me miró con los ojos entrecerrados. ¿De qué estás hablando? El testamento de papá dice que todo es para la familia. Yo soy el ejecutor, así que me encargo de todo hasta que termine el proceso legal. En realidad, Wade, eso no es del todo cierto. Tomé la carpeta que había dejado en la mesita a un lado, la que Margaret Morrison me dio con todos los documentos. En cuanto la abrí,
Wade y Romy se pusieron tensos. El testamento de tu padre sí deja sus cosas personales y esta casa a la familia, continué. Pero Henderson Construction no está incluida. No lo ha estado desde hace 5 años. ¿Qué? Preguntó Wade con cara de no entender nada. Saqué los papeles del fideicomiso y los puse sobre la mesa de centro, justo frente a ellos. Henderson Construction pertenece al fideicomiso de Henderson Construction desde 2019. Y yo soy la única beneficiaria de ese fideicomiso. Se hizo un silencio que pesaba en el aire. Romy fue la primera en agarrar los papeles. Sus dedos, perfectamente arreglados, temblaban al leer el lenguaje legal. Wade miraba por encima de su hombro, y su cara se puso blanca. Esto no puede ser, susurró Romy. Tú no sabes nada de negocios. Que ni siquiera llevas una chequera. Tienes razón, le dije. Yo no sabía. Tu papá se encargaba de todo eso. Pero, al parecer, él sí sabía cómo protegernos. Entendía mejor la situación familiar de lo que yo imaginaba. Wade se dejó caer en el sofá, como si se le hubieran ido las fuerzas de las piernas. Pero, el negocio estaba mal, dijo, confundido. Papá siempre decía que los márgenes eran muy justos, que apenas alcanzaba para seguir operando. En realidad, el negocio ha sido bastante exitoso. Le pasé otro juego de papeles. Aquí están los estados financieros de los últimos 5 años. Ver la cara de Wade mientras veía los números fue como ver a alguien darse cuenta de que llevaba años jugando ajedrez creyendo que era un simple juego de damas. Estas ganancias, murmuró casi sin voz. ¿A dónde se fue todo este dinero? ¿A una cuenta escondida? A ti, Wade, le dije. A ti te tocó una buena parte, para ser sincera. Saqué los papeles del préstamo. $87,000 en 5 años, para ser exactos. Romy agarró los documentos y empezó a leerlos como si buscara algo que los hiciera falsos. Aquí dice préstamos. Wade, tú me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu papá solo quería ayudarnos a empezar. Y eran regalos, respondió él, pero su voz sonaba débil, sin seguridad. Papá nunca pidió que le pagáramos. Ni siquiera hablaba de fechas ni de pagos. Si lo hacía, le dije bajito. Margaret Morrison tiene copias de cada conversación, de cada pago vencido, de cada vez que tu papá decidió darte más tiempo en lugar de exigirte el dinero que le debías. Los vi a los dos mientras se les caía el mundo encima. Wade había construido su vida pensando que su papá siempre estaría ahí para sacarlo de apuros. Seguro que pidió prestado más de una vez con esa confianza, creyendo que el dinero era suyo. Pero esto no cambia nada, saltó Romy de repente, desesperada. La casa sigue siendo de Wade. Que eso vale más que una constructora cualquiera. ¿De verdad? Pregunté en voz suave. Los ojos de Romy brillaban entre enojo y miedo. No te hagas la tonta, Myrtle. Esta casa vale por lo menos $400,000. Tienes razón, es una muy buena propiedad. Pero hay un pequeño detalle, la hipoteca. Wade levantó la cabeza, alarmado. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa ya estaba pagada. Lo estuvo, le confirmé. Pero hace 18 meses, tu papá sacó un préstamo con garantía hipotecaria. Uno grande, por cierto. Saqué el último paquete de documentos, los que había encontrado justo el día anterior en el estudio de Noel. Estaban perfectamente guardados en una carpeta que decía fondos de emergencia. Un préstamo por $350,000, seguí. El dinero fue transferido a la cuenta del fideicomiso de Henderson Construction, así que ahora forma parte de mi herencia. La cara de Romy se puso blanca. Eso no puede ser. Lo habríamos sabido. Habríamos tenido que firmar algo, dijo Romy. Tu papá era el único dueño de la casa en ese momento, interrumpí con calma. Yo aparecía como su esposa con derecho a heredar, pero no como copropietaria. No necesitaba la firma de nadie más. Wade miró los papeles del préstamo como si estuvieran escritos en otro idioma. ¿Pero por qué haría esto?
¿Por qué hipotecar la casa solo para meter dinero en una cuenta del negocio? Por primera vez desde que empezó la conversación, dejé que se notaran mis emociones, aunque fuera un poco. Porque me estaba protegiendo, Wade. Quería asegurarse de que, pasara lo que pasara, yo tuviera seguridad financiera. ¿Protegiéndote de qué? Preguntó él, con la voz quebrada. De esto, dije, señalando la escena frente a mí. De ser sacada de mi propia casa por mi propia familia. De quedarme sin nada mientras ustedes se reparten lo que creen que les toca. La compostura de Romy por fin se rompió. Te lo manipulaste. Convenciste a un hombre enfermo para que cambiara todo a tu favor. Y tu padre no estaba enfermo cuando creó los fideicomisos, Romy. Estaba planeando. Y el simple hecho de que sintiera la necesidad de dejar todo arreglado así, debería hacernos pensar en cómo veía la relación familiar. Las manos de Wade temblaban mientras dejaba los papeles sobre la mesa. Mamá, seguro podemos llegar a un arreglo. Tú no quieres manejar una constructora ni esta casa. Esta casa es el hogar de la familia. Debería quedarse con nosotros. Y se queda en la familia, Wade. Se queda conmigo. ¿Y los pagos de la hipoteca? Preguntó Romy, casi rogando. ¿Cómo piensas pagarlos? De la misma manera que tu papá lo planeó, con los ingresos de Henderson Construcción. Tom Bradley me dijo que el negocio está funcionando bien. Y Margaret Morrison aseguró que con lo que entra mes a mes se paga la hipoteca sin problema, y hasta sobra para mis gastos. Me levanté y me acomodé el vestido con tranquilidad. Y bueno, creo que mencionaron que iban a mudarse. La verdad, sigo pensando que es una muy buena idea. No para mí, claro, pero estoy segura de que encontrarán un lugar bonito para empezar de nuevo. Wade me miró como si apenas me estuviera conociendo. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que significa esta familia. Tu papá hizo todo por mí, lo interrumpí. Me quiso tanto, que se aseguró de que nunca dependiera de nadie. Ni siquiera de mis propios hijos. Y ahora entiendo por qué era tan necesario. Romy ya estaba parada en la puerta, la cara llena de rabia y con los ojos desorbitados. Esto no se queda así, Myrtle. Vamos a pelear. Vamos a impugnar todo. Estás en tu derecho, respondí tranquila. Pero debes saber que todo lo que hizo tu papá fue legal y está completamente documentado. Margaret Morrison ya le entregó todo a mi abogado. Wade se detuvo antes de salir. Su cara mostraba una mezcla de tristeza y confusión. No lo entiendo, mamá. ¿Por qué nos haces esto? No les estoy haciendo nada, Wade. Solo me niego a que ustedes me lo hagan a mí. Cuando se fueron, me senté sola, en el silencio repentino de mi casa. Y sentí algo que no había sentido en muchísimos años. Por primera vez desde que era joven, era completamente independiente. No le debía nada a nadie. Nadie podía quitarme lo que era mío. Noel me había dejado más que dinero. Me dejó libertad. 6 meses después, estaba en la terraza de mi nueva cabañita junto al mar, viendo cómo el sol de la mañana pintaba el Pacífico con líneas doradas. El sonido de las olas chocando con las piedras se volvió mi nueva música de fondo. Ya no eran los ruidos familiares de la vieja casa, pero me daban paz. Mi cabaña en Mendocino era más pequeña que la casa de antes, pero era totalmente mía. Cada mueble, cada adorno, cada detalle fue elección mía. Sin compromisos. Sin tener que pedir opinión. Y para mi sorpresa, descubrí que tengo muy buen gusto. Henderson Construcción siguió funcionando bien con Tom Bradley al frente. Todos los viernes por la tarde me llamaba para contarme cómo iban los proyectos, qué contratos nuevos venían, y cada trimestre las ganancias se depositaban directo en mi cuenta. Cumplí mi promesa de mantener el negocio tal y como Noé lo había dejado, y todos los que trabajaban ahí estaban mucho más tranquilos con la estabilidad. La cabañita fue una sorpresa. Mientras buscaba propiedades en la costa de California, descubrí que Noé la había comprado hace 3 años, usando el fideicomiso de la constructora. Margaret Morrison encontró la escritura mientras organizaba los papeles del negocio. Venía con una nota escrita a mano por Noel que decía:
para cuando Myrtle esté lista para el aire del mar y para vivir sin horarios. Incluso después de morir, mi esposo seguía cuidando de mí. Pero esa mañana era especial. Mi abogado venía a cerrar los últimos asuntos de mi vida anterior. Wade y Romy habían intentado impugnar los acuerdos del fideicomiso. Contrataron un abogado caro, experto en casos de adultos mayores y supuesta explotación financiera. No les fue bien. La investigación mostró que todos los acuerdos financieros que hizo Noel eran completamente legales y estaban bien hechos. Además, se descubrió que Wade debía más dinero del que se pensaba. Con los intereses y multas, su deuda subió a más de $96,000. El timbre sonó justo a las 10 en punto. James Patterson, sin relación con él en del banco, era un hombre muy puntual. Él creía que llegar a tiempo mostraba el carácter de una persona. Él fue mi abogado desde que todo esto empezó, y su forma calmada de trabajar me ayudó mucho en los momentos difíciles. Buenos días, Myrtle, dijo mientras se acomodaba en su silla favorita, junto a la ventana, donde siempre se sentaba en nuestras reuniones. Y ya tengo listo el acuerdo final para que lo revises. Yo serví café de prensa francesa, una de esas pequeñas cosas que aprendí a hacer en esta nueva vida, y me senté frente a él. ¿Cómo tomaron las condiciones finales?, pregunté. La expresión de James mostraba una ligera sonrisa. Como era de esperarse. El abogado de Wade trató de argumentar que las obligaciones familiares estaban por encima de los contratos de negocios, pero la ley es clara cuando se trata de deudas. Me entregó los papeles. Después de 6 meses de peleas legales, Wade y Romy aceptaron un acuerdo donde reconocen la deuda completa y se comprometen a pagarla en 8 años, siempre y cuando no dejen de hacer pagos. Claro que intentaron meter una cláusula para perdonar parte de la deuda por ser familia. James continuó. Wade se quebró en la última reunión. Dijo que estabas destruyendo la relación con tu único hijo solo por dinero. ¿Y tú qué les dijiste?, le pregunté. Y les recordé que yo represento tus intereses financieros, no tus asuntos familiares. Aunque, tal vez mencioné que la mayoría de las mamás no tienen que demandar a sus hijos para que les paguen lo que les deben. El acuerdo también incluyó una cláusula que me dejó muy tranquila. Si Wade o Romy dejan de pagar, la empresa puede legalmente quitarle parte del sueldo a Wade o embargar cualquier propiedad que lleguen a comprar. Era como una red de seguridad, para asegurarme de que me paguen, hagan lo que hagan en el futuro. Hay una cosa más, dijo James, sacando un sobre aparte. Esto llegó ayer para ti. El sobre estaba escrito con la letra de Wade. Adentro venía una nota en papel común. Mamá. Sé que probablemente no me vas a perdonar por pelear contigo por todo esto. Pero quiero que sepas que por fin entendí lo que papá estaba haciendo. Tuve que perder casi todo para darme cuenta de cuánto di por hecho. Romy y yo estamos yendo a terapia de pareja. Yo tengo 2 trabajos ahora para poder cumplir con el plan de pagos. Ojalá un día quieras volver a hablar conmigo. Perdóname por todo. Wade. Doblé la carta y la puse a un lado. La disculpa era sincera. Se notaba. Pero también llegaba con 6 meses de retraso. Y solo pareció cuando empezaron a sentir las consecuencias, no por verdadero arrepentimiento. ¿Quieres que les dé alguna respuesta?, me preguntó James. No. Si Wade quiere arreglar su relación conmigo, puede hacerlo igual que pagará la deuda. Poco a poco, sin excusas y con constancia. Después de que James se fue, me llevé mi café a la terraza. Volví a leer la carta de Wade. El dolor todavía estaba ahí. No solo por Noel, sino también por el hijo que creí haber criado. Y por las relaciones familiares que pensé que eran auténticas. Pero debajo de toda esa tristeza, sentía algo más fuerte. Una paz profunda por haberme defendido cuando más lo necesitaba. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El número no me sonaba, pero algo en él se me hizo familiar. Bueno. Hola, señora Henderson. Soy Linda Morrison, la hija de Margaret. Espero que no le moleste que le llame, dijo Linda. La recordé. Linda era enfermera en el hospital regional.
Margaret la había mencionado algunas veces durante nuestras charlas. Y claro que no, Linda. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, más bien, ¿cómo podrías ayudarnos tú? Mi mamá me contó lo que viviste, cómo tuviste que reconstruir tu vida después de, ya sabes, problemas familiares. Estoy armando un grupo de apoyo para mujeres que han sufrido manipulación financiera por parte de sus propios familiares, y me preguntaba si estarías dispuesta a compartir tu historia. La propuesta me tomó por sorpresa. No sé qué decir. Te sorprendería saber cuántas mujeres están pasando por lo mismo. Hijos adultos que sienten que tienen derecho a las cosas de sus padres. Esposas que ocultan información del dinero. Familiares que confunden ser buena gente con ser débil. Tu historia podría ayudarlas a entender sus derechos, y a encontrar el valor para defenderse. Me quedé pensando mientras veía a un pelícano zambullirse en el agua de la bahía. Hace 6 meses, yo era solo una viuda triste, a punto de ser echada de su propia casa por su propio hijo. Hoy, era dueña de mi vida, vivía donde yo quería, sin tener que dar explicaciones a nadie más. ¿Cuándo quieres que dé la charla? Pregunté. ¿Y en serio? ¿Si quieres? Y creo que sí. Pero no voy a hablar de venganza ni de pleitos legales. Quiero hablar de la diferencia entre ser una persona amorosa y dejar que te pisoteen. Quiero hablar de la importancia de entender tus finanzas. Del regalo que Noel me dejó al proteger mi futuro, incluso del propio hijo que tuvimos juntos. Quedamos en que la charla sería el próximo mes. Después de colgar, me di cuenta de que ayudar a otras mujeres a salir adelante me hacía sentir con propósito. Era una manera de honrar lo que hizo Noel por mí, y de reconocer el camino que yo recorrí para ser libre. Esa noche hice lo que ya se había vuelto mi rutina favorita desde que me mudé a la cabaña. Salí a la terraza con una copa de vino, y me senté a ver el atardecer. Me tomé un momento para agradecer que esa vista, esa tranquilidad, esa libertad, eran mías. Solo mías. Nadie podía quitarme eso. Nadie podía sacarme de mi propia vida. Nadie podía decidir que yo sobraba. La cabaña estaba en silencio, solo se oía el vaivén del mar, a lo lejos, el canto de las aves acomodándose para dormir. Mañana pensaba cuidar mi jardín, tal vez salir al pueblo a comer en ese restaurancito donde el dueño siempre me apartaba la mesa junto a la ventana. Pequeños placeres que ahora me pertenecían por completo. La deuda de Wade se iba a pagar, ya sea porque él cumpliera, o porque la empresa le quitara de su sueldo. Legalmente estaba todo asegurado. Pero la verdadera victoria no era el dinero. Era haber encontrado la fuerza de decir, ya basta. De pedir el respeto que merezco. Mientras la luz del día se apagaba en el cielo, levanté mi copa en un brindis silencioso por Noel, donde sea que estuviera. Él me amó tanto que se aseguró de que nunca estuviera desprotegida. Que no tuviera que depender de nadie que me viera como una molestia. Y se aseguró de que, cuando llegara el momento difícil, yo tuviera todo lo necesario para salir adelante. El mar seguía su eterno canto contra la orilla. Y yo, sentada sola en mi casa, viviendo mi propia vida, por fin entendía lo que era la libertad. La libertad es no tener que rogar por un lugar en una mesa que siempre fue mía. La libertad es paz. Y ahora, tengo curiosidad por ustedes, los que escuchan mi historia. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo parecido? Déjenme sus comentarios abajo. Y mientras tanto, en la pantalla final les dejo 2 historias más que son de las favoritas del canal y que seguramente los van a sorprender. Gracias por haberme acompañado hasta aquí.